Hola entusiastas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a analizar el primer capítulo del webtoon Summer Moon, que es el lore oficial de ILIT. Antes de comenzar, te advierto, este video contiene spoilers. Y sí, seguramente me dirás, Majito, pero el webtoon no ha salido al español ni en otro idioma, al inglés. Y es verdad, el webtoon solo ha salido en idioma coreano y está disponible en la plataforma de Naver Webtoon, que es la versión coreana. Entonces, aclarado esto, si decides quedarte es bajo tu propia responsabilidad. Así que, comencemos. Y este análisis es gracias a la petición de mi seguidora Andrea. Espero te guste. ¿Sabías que el webtoon de ILIT Summer Moon comienza con una leyenda sobre el amor eterno bajo la luna de verano? En la preparatoria Golja existe una tradición. En la noche de luna llena, los dos amantes que se encuentren bajo el árbol de las confesiones lograrán el amor eterno. Y justamente es una tradición que esperan vivir todas las parejas de la preparatoria Golja, especialmente durante el festival Summer Moon, que se celebra entre el 20 y 21 de junio, justo después de los exámenes finales o parciales. Nuestra protagonista es Han Yorun. Ella es el personaje de Gungi, como dato curioso. Yorun es una estudiante de primer año y ella sueña con enamorarse. Sobre todo durante esas fechas. Tanto así que ella le confiesa a sus amigos, a Lee Do-young y a Ryu Mi-soo, que quiere conseguir un novio guapo y popular para el festival. Por cierto, Ryu Mi-soo es el personaje de Minju. Aunque su amigo Do-jung cumple con todos estos requisitos, Yorun lo ve nada más como un amigo de la infancia, porque sí, son amigos desde que eran prácticamente bebés. O sea, la mamá de Yorun y la mamá de Do-jung eran vecinas y ambas estaban con los pequeños bebés y se conocieron y se han criado prácticamente juntos. Y Yorun lo ve como su amigo de la infancia y como su rival porque siempre la comparan con ella y resulta que él destaca en casi todo, deportes, estudios. Bueno, la cuestión es que no siente algo de amor especial por él. Nada más lo ve como un amigo de la infancia. Y la cuestión aquí es que Yorun está decidida a confesar su amor al chico más popular de la preparatoria, Woo-won. Sí, no sé si se pronuncia así, pero Woo-won. Es el crush de todas en esa preparatoria. Y la cuestión es que el chico parece un chico inalcanzable y él solamente ha tenido una novia durante la preparatoria. Y es no más y nada menos que la chica más popular de la preparatoria, Go Ah-hyun, que es el personaje de Yuna. Y Go Ah-hyun es la presidenta del club de radiofusión Cupids. Pero eso no le impide a Yorun querer confesarse. Todo lo contrario, se lo propone como una meta, como un objetivo claro de lo que ella desea y quiere. Con valentía, Yorun empieza a dejarle notitas en la mochila, en su casillero, invitándolo a encontrarse esa noche bajo el árbol de las confesiones. Al principio, Woo-won no lo tomaba como muy en serio, pero fue tanto la insistencia de Yorun de dejarle notitas por todos los sitios en donde él concurre que, le despertó cierta curiosidad y decide ir a su encuentro bajo el árbol de las confesiones. Luego vemos que Yorun va camino al árbol de las confesiones para encontrarse con Woo-won y en uno de los árboles que estaba cerca a aparece una sombra en forma de animal, como si fuera un gato o algo, y deja caer un diamante de color rosado con el que Yorun se tropieza. La cuestión es que se tropieza cerca a donde estaba Woo-won, o sea, cerca del árbol de las confesiones. Pero algo ha cambiado en ella, solo que ella no se ha dado cuenta. Quien se da cuenta de este cambio es Woo-won, que al verla le dice:
Le llama mucho la atención. La belleza de Yorun llama demasiado la atención de Woo-won, tanto que ella no puede ni mediar una palabra, tiene demasiada vergüenza de dirigirle la palabra y tartamudea su nombre, o sea, como que, ay no, estoy toda cortada, no puedo decirte lo que siento. Sin embargo, esto no es un impedimento para que Woo-won se acerque a ella y le pide que intercambien números de teléfono. O sea, dame tu número y yo te doy el mío. La cuestión es que luego de que Woo-won se va, al fin Yorun se da cuenta de que algo en su físico no es igual. Se siente como que, uy, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasa? Y bueno, allí es cuando justamente se da cuenta de que no es ella misma como normalmente se ve. Yorun se ha transformado. Y así finaliza el primer capítulo del webtoon Summer Moon. Hasta ahora, bueno, creo que van 8 capítulos. Está disponible, como ya les dije en un principio, en la app de Naver Webtoon, solo en idioma coreano. Yo me he leído los primeros 4 capítulos porque liberan un capítulo semanal, gratis. Aparte, si puedes, al igual que en la app de Webtoon para América, tienen este tema de promociones. En vez de monedas son galletitas. Entonces, si lees contenido, novelas o otros webtoon, puedes desbloquear galletitas para desbloquear los capítulos que están bloqueados, ¿no? Hasta ahora solo he leído 4 capítulos y bueno, por aquí por el canal, si este video tiene suficientes vistas, pues continuaré analizando los siguientes capítulos. Pero la historia en sí es, por lo que he leído hasta ahora, está muy bien. O sea, no solo tenemos romance adolescente, sino que también tenemos un lore de chicas mágicas al más estilo de Sailor Moon. Y bueno, lamento decirles, pero no creo que tenga conexión con Dark Moon en lo absoluto. Son dos lores diferentes. Tal vez en el universo de High compartido puede que haya una que otra referencia, pero hasta ahora no. Y la única referencia que he podido conseguir del primero y segundo capítulo es la llave. La llave la podemos ver en el envío de Magnetic, justo aquí. Entonces, bueno, mis queridos entusiastas, los leo en los comentarios. Por favor, díganme qué opinan sobre este análisis del primer capítulo. Cuando salga la traducción en inglés o en español, lo van a leer. Así que le leo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides de dejarme un me gusta y seguirme. Comparte para que llegue a más fans de Summer Moon. Ahí. Así que, bueno, nos vemos para la próxima. Bye, bye.